¿Cansado de datasets confusos y difíciles de analizar? En este vídeo te guiaré paso a paso para limpiar y transformar datasets, utilizando pandas, diccionarios y regex. Aprenderás a generar nuevas variables, como experiencia, salario y habilidades. Y tendrás un programa automatizado para hacerlo aún más fácil. ¿Listo para empezar? ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver un proyecto de limpieza de datos en Pandas, en la librería Pandas. Lo vamos a hacer con nuestro dataset que ya vimos en un vídeo anterior de ofertas de empleo. Os dejaré el vídeo en la descripción para que podáis ver cómo extraímos esas ofertas de empleo. Y para el que quiera directamente ir al proyecto de Pandas, os dejaré el enlace a GitHub con el código fuente para que podáis tener el dataset. Vamos a ver el dataset de partida con el que vamos a trabajar. Es el dataset que tenemos. Como os comentaba, son un dataset con ofertas de empleo extraídas principalmente del sitio web Indeed. Tenemos muchas columnas, mucha información interesante, pero que sin transformar estos datos y limpiar estos datos no nos van a servir de mucho. Lo que vamos a hacer aquí es, primero de todo, en la columna title tenemos los títulos de las ofertas de empleo. Aquí tenemos un poco de todo. Lo que nos pasa aquí es que tenemos mucha variabilidad con los nombres de las ofertas de empleo. Por ejemplo, si buscamos aquí Data Analyst, vemos que hay Data Analyst, Financial Data Analyst, Oncology Data Analyst, Senior Data Analyst, mucha variabilidad en los títulos de las ofertas de empleo, pero realmente todo o casi todo corresponde al mismo tipo de empleo, a Data Analyst. Entonces, la idea es generar una nueva columna agrupando nombres de empleos para tener solo unos pocos y tenerlos todos bien agrupados para que podamos trabajar posteriormente. También vamos a trabajar en la columna Location. Esta columna de partida viene bastante bien, pero vamos a generar nuevos campos para poder separar la ciudad, el estado y el país. También vamos a trabajar en las columnas Min Amount y Max Amount. Estas columnas son el salario mínimo y el salario máximo. Tenemos datos en la mayoría de registros, esto está perfecto. El problema es esta columna que tenemos aquí, la interval, que como veis, aquí es yearly, es anual, aquí es por hora, anual, por hora, bueno, hay un poco de todo. Y lo que vamos a hacer es normalizarlo, pasar todos los salarios a anual y también vamos a generar una nueva columna sacando el promedio del salario también anualmente. También vamos a trabajar en esta columna, la columna is remote. En esta columna, si es 1, indica que el trabajo es remoto y si es 0, indica que no es remoto. Esto estaría perfecto. El problema que tenemos aquí es que no es todo lo preciso que nos gustaría. Y hay registros en lo que, por ejemplo, es 0, con lo cual no es remoto, pero luego, si miramos en el título o la descripción, indica que es remoto. Entonces, vamos a trabajar para generar una columna que sí que muestre correctamente si el trabajo es remoto o no es remoto. También tenemos la columna Job Level. Aquí indica el nivel del trabajo en términos de si es un trabajo de senior, si es un trabajo de junior, etc. Como veis, la tenemos en blanco. Entonces vamos a trabajar para generarla nuevamente y que indique correctamente el nivel del empleo. Y por último, tenemos la columna de descripción. Aquí tenemos las descripciones de cada oferta de empleo. Aquí hay muchísima información, mucha información interesante. El problema es que si no tratamos esta información, si no somos capaces de extraer insights y de sintetizar esta información, no nos sirve de mucho. Entonces vamos a trabajar en esta columna y vamos a extraer nuevos datos como son los años de experiencia requeridos, el nivel educativo, las habilidades requeridas, etc.
Muy bien, pues volvamos a nuestro editor. Y lo primero que vamos a hacer es en la carpeta utils, vamos a crear un nuevo fichero y lo vamos a llamar datacleaning.py. Muy bien, en este fichero vamos a crear una función principal que aglutinará cada una de las funciones auxiliares de limpieza y creación de nuevas columnas que vamos a ir generando. Vamos a importar la librería red. Esta librería es para trabajar con regular expressions, con expresiones regulares. Y vamos a crear una clase que vamos a llamar datacleaning. Dentro de esta clase vamos a definir la función init con el parámetro self y por ahora lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a crear nuestra función para hacer la limpieza de datos. La vamos a llamar clean data jobs con el parámetro self y con el parámetro df, con el data frame. En esta función vamos a hacer un poco de limpieza de datos básica. Primero vamos a quitar duplicados por ID para no repetir registros. Vamos a hacer df.drop duplicates subset igual a ID. De esta manera, todos los duplicados que encuentre por el campo ID los va a suprimir y nos vamos a quedar con uno por ID. Tampoco nos interesan aquellos registros que tengan datos en blanco, por lo que vamos a eliminar todas esas filas. Vamos a hacer df.dropNav y lo vamos a hacer por el campo description. No nos interesan todos aquellos registros que tengan la descripción en blanco. Y de la misma manera vamos a eliminar todos aquellos registros que tengan el ID en blanco y vamos a resetear el índice y eliminarlo ya que no nos interesa. Vamos a hacer df drop ID este en blanco. Vamos a resetear el índice también. Este es reset index. Y vamos a eliminar el índice. Muy bien. Lo que vamos a hacer es todos aquellos registros que tengan el valor null en location, lo vamos a cambiar por un valor en blanco. De esta manera nos va a facilitar mucho la limpieza posterior. Vamos a hacer def en location lo cambiamos por en blanco y vamos a hacer que nos devuelva el data frame. Muy bien, por ahora dejamos esta función así, vamos a grabar y vamos a el fichero main. Aquí, como os comentábamos, ya teníamos datos. Esto es lo que hicimos en el otro proyecto para extraer las ofertas de empleo. Aquí hay dos opciones.
o ejecutamos el código que ya teníamos el otro día, el scrapper, o no lo hacemos. En este caso, como nosotros ya tenemos la información que ya extraímos, vamos a comentar todas estas líneas para no volverlas a ejecutar. Entonces, lo primero que haremos será conectarnos a nuestra base de datos. Esto lo haremos iniciando una conexión. Aquí nos conectamos a nuestra base de datos. También vamos a crear una query sencilla para poder extraer todos los registros de nuestra tabla en SQL. Vamos a hacer query igual select asterisco from jobs row table. Jobs row table es el nombre de nuestra tabla y lo que hacemos es que seleccione todos los campos que lo marcamos con asterisco de nuestra tabla. Y esto lo vamos a llevar a un data frame, lo cual df pd read sql query con nuestra query y con la conexión. Muy bien, tenemos ahora nuestro data frame importado. Lo que vamos a hacer es crear el objeto de data cleaning, que es el objeto que hemos creado anteriormente aquí. Lo primero de todo vamos a llamarlo. Esto lo vamos a hacer desde aquí. From utils.cleaning import la clase data cleaning. Muy bien, y creamos el objeto data cleaning. Lo vamos a llamar, por ejemplo, data cleaner igual a data cleaning, objeto data cleaning. Y vamos a crear una nueva variable donde llevaremos el data frame ya procesado. Vamos a crear df processed igual a data cleaner clean data jobs df. Recordad que clean data jobs es la función que habíamos creado en nuestro objeto data cleaning, ¿vale? Esta que quitaba duplicados, quitaba descripciones en blanco, etcétera. Muy bien. Esto vamos a llevarlo a SQL también. Vamos a hacer el df processed y lo vamos a llevar a SQL. Lo vamos a llevar a una nueva tabla que llamaremos job cleaned table con la conexión que antes habíamos definido. Y si existe, le vamos a decir que lo añada a lo ya existente. Y por último, el index será igual a false. Y cerramos la conexión con nuestra base de datos. Muy bien, pues vamos a ejecutar esto, a ver cómo ha quedado hasta el momento. Esto lo hacemos desde el terminal, hacemos python main.py, le damos al enter. Muy bien, se ha ejecutado. Vamos a ver en SQL qué es lo que nos ha generado. Muy bien, como vemos tenemos la tabla que ya teníamos, la rows table, y también tenemos la tabla clean table. Vamos a ver qué tenemos aquí. En principio no debería haber ningún cambio, de hecho no lo hay. Tenemos exactamente los mismos registros que teníamos y no tenemos ninguna columna nueva. Muy bien, sigamos al editor. Lo siguiente que vamos a hacer es generar varias columnas categóricas. Vamos a crear dentro de la carpeta utils un fichero que vamos a llamar job categorization. Muy bien. Vamos a importar la librería pandas y creamos una clase que vamos a llamar jobs categorization.
Dentro de la clase, como hacemos siempre al inicio, es generar la función init con el parámetro self y dejamos esto en blanco. A partir de ahora, para generar las nuevas columnas, vamos a trabajar con una cosa que son los diccionarios de Python. Vamos a ver qué son los diccionarios. Esto es un diccionario. Un diccionario en Python es una estructura de datos que almacena pares de claves. Estas son únicas. Y valores. Este puede ser de cualquier tipo. En nuestro caso, serán agrupaciones de texto. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos esta definición de una oferta de empleo y que queremos extraer las habilidades requeridas mediante un diccionario. En primer lugar, el diccionario buscará todas las claves en la oferta de empleo. Hecho esto, se transformarán a los valores asociados a cada clave. Y por último, ya podemos almacenar estos valores a nuestro conjunto de datos. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar esta carpeta. Esta es la carpeta master data y dentro vamos a tener todos los diccionarios. Esta carpeta la podéis conseguir directamente en el enlace que os dejo en la descripción con el código de GitHub del proyecto. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a lo que hay dentro y bueno, podéis cambiar aquí lo que queráis en función de lo que necesite vuestro proyecto. Dicho esto, vamos a definir una función que vamos a llamar job level con el parámetro self y un nuevo parámetro que vamos a llamar jobName. El jobName va a ser el título del empleo y de ahí vamos a buscar las palabras clave desde nuestro diccionario para poder clasificar el nivel de cada empleo. Primero vamos a transformar este nombre en minúsculas con una nueva variable que vamos a llamar jobNameLower, jobname.lower. Antes de seguir con la función, vamos a definir el diccionario. Para ello vamos a crear en la carpeta raíz del proyecto un fichero que llamaremos config.py y aquí vamos a importar cada diccionario con el que vayamos a trabajar para no tenerlo directamente en el fichero en el que hacemos la limpieza. ¿Vale? Vamos a hacer import pandas.pd y vamos a leer el fichero donde tenemos el diccionario y lo vamos a transformar en diccionario de Python. Esto lo vamos a llamar job level df pd read excel. Esto lo tenemos en master data. En nuestro caso nos interesa profile.xlsx y aquí lo vamos a transformar en diccionario. Vamos a llamarlo job level dict. Será job level df. Vamos a definir los índices. Value. Y el profile, que será lo que nos queremos que nos devuelva. Esto es para llevarlo a diccionario. En este caso, escribimos el nombre del diccionario en mayúscula. Así de esta manera podemos disponer globalmente de esta variable en todo el proyecto. Muy bien, pues grabamos este fichero y volvemos a nuestro fichero job categorization. Aquí vamos a importar este diccionario que hemos creado, ¿vale? Desde config import job level dict y aquí lo que vamos a hacer es generar un bucle for recorriendo cada elemento del diccionario. Y si encuentra un elemento en el título del empleo, devolverá su valor del diccionario. Por ejemplo, si encuentra un título de empleo que es Senior Data Scientist, nos va a devolver Senior, que es un valor que encuentra en el diccionario. Vamos allá. Hacemos for value, profile, self.job level items, ¿vale? Para cada valor
y cada perfil de nuestro diccionario. Si el valor en minúsculas está en nuestra variable con el título del empleo, que nos devuelva el profile. Y para todos aquellos que no encuentren ningún valor de diccionario, los vamos a clasificar como mid-level. Vamos a hacer aquí return mid-level. La siguiente función va a ser para agrupar los empleos. Para ello vamos a usar un diccionario también. Definimos la función jobGroup. Con los parámetros self y jobName, otra vez el título del empleo. Esta función va a funcionar exactamente igual que la anterior, pero con otro diccionario. Entonces vamos a definir el diccionario. Ya sabéis, esto en el fichero config lo vamos a llamar job group tf. Vamos a ver el fichero donde tenemos el diccionario, en este caso data. El fichero se llama categories.xlsx y definimos el diccionario global. Job group dict igual job group df set index keywords category to dict. Muy bien, como veis funciona exactamente igual al otro diccionario. Grabamos el fichero, volvemos a nuestro fichero y vamos a importarlo. Entonces vamos a añadir aquí el job group dict. Y un detalle que se nos ha pasado antes es definirlo en la función init. Entonces self.job level dict será igual al job level dict y self.job group dict igual a job group dict. Vamos a hacer la función de la misma manera que hemos hecho la anterior función. En este caso, esta función lo que va a hacer es sacar la agrupación de trabajos, va a agrupar todos los data analysts, todos los data scientists, etcétera, para no tener tanta disparidad de títulos. Vamos a empezar igual, job name lower, job name.lower, transformamos minúsculas y vamos a hacer el bucle for keyword y category en nuestra variable job group dict, es decir, nuestro diccionario para cada uno. Si encuentra una coincidencia, que nos devuelva categoría, la categoría del empleo. Y si no encuentra ninguna, le vamos a decir que nos devuelva others. De esta manera siempre tenemos un valor en la columna y si no encuentra ningún valor de los que tenemos en el diccionario nos devolverá others. La siguiente función que vamos a hacer va a ser para identificar si un trabajo es remoto, híbrido o presencial. En esta ocasión vamos a usar otras estrategias para hacerlo, pero primero de todo definamos la función, la vamos a llamar df remote jobs con el parámetro self y el parámetro row. Esto es columna. La primera estrategia que vamos a hacer es que si el campo location está vacío, entonces asumiremos que el trabajo es remoto, ya que no hay ningún lugar donde ubicar el empleo. Si la localización está en blanco, o sea, si pd.isNav
en el campo location que nos devuelva remote. Y los siguientes, transformar a minúsculas los tres campos desde los que vamos a obtener el campo remote. Estos van a ser el description, y a minúsculas, lower, location, lower. Esto tiene la misma forma, pero con el campo location. Y lo mismo con el campo title. Hecho esto, el enfoque es exactamente igual que en las otras funciones. Es utilizar un diccionario y mediante coincidencias devolver el valor que buscamos. Por lo tanto, vamos a ir al fichero config. En este caso, no necesitamos leer el diccionario, directamente vamos a transformar el diccionario. Solo vamos a buscar tres palabras. Lo vamos a llamar remote keywords. Y las palabras que vamos a buscar serán remote, hybrids y on-site. Grabamos el diccionario, lo añadimos aquí, remote keywords, y lo inicializamos en nuestra función init self.remote, vamos a llamarlo remote keywords. Volvemos a nuestra función y definimos los condicionales para que nos devuelva el valor que buscamos. En este caso, si keyword in description lower, para cada keyword en self remote jobs, remote keyword, perdón, que nos devuelva hybrid si hybrid está en description lower. En otro caso, que nos devuelva remote. Lo vamos a hacer igual para el campo location lower. Y vamos a hacer lo mismo para el campo title lower. Y si no encuentra ninguna coincidencia, devolveremos on-site. De este modo no vamos a tener nunca la columna en blanco. Siempre tenemos tres posibles valores, o remote, o hybrid, o on-site. Y por último, en este fichero vamos a definir una función para chequear la variable isRemote para aquellos casos en los que tengamos on-site, es decir, que el trabajo es presencial, pero la variable isRemote sea 1. Es decir, que indique que el trabajo sea remoto y nos lleve a una contradicción. De un campo dice que es remoto, otro campo dice que es presencial. Vamos a llamar a esta función check
is remote con el parámetro self y el parámetro row. Primero, si el valor de la columna remote es remote o hybrid, la vamos a dejar como está. Vamos a hacer si la columna remote es decir, si la columna remote tenemos remote o hybrid, entonces nos devuelves directamente la columna remote sin cambios. Y para aquellos registros en que tengamos onSite y la variable isRemote no sea nulo y equivalga a 1, lo vamos a definir como hybrid. Esto lo hacemos así porque en ningún campo tenemos evidencia de que sea remoto, pero solamente en isRemote vemos que es remoto. Pero quizá no es evidencia suficiente para valorarlo como un trabajo 100% remote. Por lo tanto, lo llevamos a hybrid, a un trabajo híbrido. Pues vamos a elif.nar row.get y si es remote igual a 1, que nos devuelva hybrid. Y en cualquier otro caso que nos devuelva onsite. Tenemos este fichero listo, lo grabamos y vamos a incluirlo en nuestro fichero data cleaning. Primero vamos a importar la clase job categorization. Esto lo hacemos aquí, from utils.job categorization, import nuestra clase job categorization. Y creamos un objeto job categorization, lo vamos a llamar, por ejemplo, categorizer, y definimos el objeto. Muy bien, y ahora vamos a llamar a cada una de las funciones que hemos creado en Job Categorization. Esta es, vamos a generar una columna llamada level con el nivel del empleo. La vamos a hacer a partir de la columna title. Y vamos a aplicar nuestra función categorizer job level. La siguiente es el job group, la agrupación de empleo. La hacemos de la misma manera. Podemos copiar y pegar directamente. Y en lugar de job level va a ser job group. La siguiente va a ser nuestra nueva columna remote, que va a ser igual de capply. Y dentro del objeto categorizer, la función remote jobs. Y dentro de esta columna remote, también vamos a aplicar la función checkIsRemote que hemos creado. Esto podemos copiarlo. Y esto en lugar de remote job será checkIsRemote.
Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a ejecutar el programa. Antes que nada, recomiendo que en la tabla SQL eliminemos la tabla clean table para evitar conflictos. Y ahora sí, desde el terminal ejecutamos python main.py. Vamos al enter. Muy bien, ya se ha ejecutado. Vamos a ver en SQL a ver qué tenemos. Tenemos el mismo número de registros en clean table. Sin embargo, ya vemos los campos que hemos creado, el level, aquí indica el nivel del trabajo, el job group, nuestras agrupaciones de empleo y el remote, si es remoto, si es híbrido o si es presencial. Muy bien, volvemos al editor. Lo siguiente que vamos a hacer es generar las columnas para ciudad, estado y país. Dentro de la carpeta utils vamos a crear un fichero llamado location processing.py. Muy bien. Vamos a definir una clase que vamos a llamar location processor y dentro de la clase definimos la función init con el parámetro self. También esto lo dejamos aquí por ahora. En el fichero config vamos a leer un nuevo diccionario. En este caso tenemos los estados, statesdf lo vamos a llamar. Sí, master data, states.xlsx y definimos el diccionario global, statesdf.setIndex state code y lo llevamos a diccionario. Grabamos este fichero, volvemos a location processing y aquí vamos a importar el diccionario que acabamos de crear. From config importamos statesdict y dentro de init inicializamos el diccionario statesdict igual statesdict. La primera función que vamos a hacer va a ser para recorrer este diccionario y que devuelva las coincidencias en el campo location y si no encuentra similitudes que devuelva none. Vamos a llamar a la función def findState con el parámetro self y el parámetro location. Y dentro vamos a hacerlo de la misma manera que hemos hecho el resto de funciones con diccionarios. Vamos a hacer un bucle for state y code en self.statesdict items si state en minúsculas está en location en minúsculas que nos devuelva el code. En caso contrario, que nos devuelva no. La siguiente función va a ser para dividir el contenido de location en varias columnas, que esto lo vamos a hacer dividiéndolo por coma. Entonces vamos a hacer def parse location con el parámetro self y location. Vamos a crear la variable parts y vamos a dividir el texto de location por cada coma encontrada. Parts strip
location split y que lo divida por coma. Ahora pueden haber dos posibles situaciones. Que tengamos tres partes, ciudad, estado y país, o solamente dos, ciudad, estado o estado y país. Con lo cual, si tenemos tres partes, vamos a hacer lo siguiente. Si la longitud de partes es igual a 3, que nos devuelva parte 1, la parte 0 y la parte 2. Y si tenemos dos partes, parts igual a 2, vamos a hacer que si encuentra US en location o United States en location, nos devuelva parts 0, known y parts 1. Y de otra manera, que nos devuelva parts 1, parts 0 y known. Le estamos diciendo que si tiene tres partes, nos devuelva la parte 1, que esto va a ser el estado, la parte 0, que va a ser la ciudad, y la parte 2, que va a ser el place. Si tiene dos, y además encuentra US o United States, que es el país, en location, le vamos a decir que nos devuelva el estado, que aquí no nos devuelva nada, y que nos devuelva el país. Y si no encuentra US o United States, que nos devuelva 1, que será el estado, que nos devuelva 0, que será la ciudad, y en la parte del país, que no nos devuelva nada. Por último, en esta función vamos a llamar a la función findState, creada anteriormente, para buscar en el diccionario si no encontramos el estado. Vamos a hacer state self finds state por location, que nos devuelva el state known, no. Y ahora vamos a crear la función cityState. La vamos a llamar cityState. Tendrá el parámetro self idf y vamos a inicializar las columnas de ubicación. Nuestras tres columnas. Estas van a ser city, state y country. Y les vamos a dar un valor inicial de known. Ahora vamos a recorrer cada valor en location y vamos a llamar a la función parseLocation. Vamos a ver esto. For each row n de y rows para cada valor. Location va a ser igual a lo que haya en row location. Si is instance location string, le vamos a decir df at state
df.add city df.add country igual a self parse location de location. De esta manera, lo que estamos haciendo aquí es que la función parseLocation va a ser capaz de devolver estado, ciudad o país en función del campo location. Por último, vamos a limpiar valores como remote o hybrid en los campos de city y state. Vamos a hacer df state lo vamos a reemplazar si encuentra remote, si encuentra in, se encuentra la cadena hybrids remote in, lo reemplace por known y vamos a hacer exactamente lo mismo con el campo city. Y vamos a generar también un campo que va a ser city state, que nos va a resultar útil en el posterior análisis. City state es el nombre que le ponemos y va a ser igual al campo city, una coma y el campo state. Y devolvemos el df. Muy bien, pues podemos grabar este fichero y vamos a incluir esto en nuestra función cleanDataJobs. Esto lo tenemos aquí. Vamos a importar la clase from utils.locationProcessing, importamos location processor. Vamos a crear el objeto, lo vamos a llamar, por ejemplo, locationer. Será el objeto location processor. Y llamamos a nuestra función df igual a locationer.cityState. Grabamos y podemos ejecutar la función. Vamos al terminal, escribimos main.py, le damos a enter. Muy bien, se ha ejecutado correctamente. Vamos a ver lo que tenemos en la tabla de SQL. Vemos el mismo número de registros, pero si vamos al final, vemos que tenemos los nuevos campos. Tenemos city, aquí está la ciudad, tenemos state con el código del estado y tenemos country con el código del país. Y además tenemos el campo city state que concatena la ciudad y el estado, separado por una coma. Muy bien, volvemos al editor. Ahora vamos a crear las funciones relacionadas con la limpieza de salarios. Aquí el objetivo es normalizar todos los salarios que tengamos a salario anual y además generar una nueva columna con el salario promedio a partir del salario máximo y el salario mínimo. Dentro de la carpeta utils vamos a crear el fichero salarycleaning.py. Importamos la librería pandas.
y vamos a crear la clase salary roster. Definimos la función init. Por ahora lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a ir al fichero config a incluir un diccionario con los factores de conversión para los salarios. ¿Vale? Vamos a ver esto. Config. Lo vamos a llamar interval factors. Le vamos a decir que yearly sea 1. Monthly va a ser 12. Weekly va a ser 49. Daily va a ser 230. Y hourly va a ser 1840. Muy bien. Grabamos esto. Aquí lo que estamos diciendo básicamente es que si el salario es anual lo multiplique por 1, si es mensual lo multiplique por 12, si es semanal por 49, etcétera, etcétera. Volvemos al fichero salary cleaning. Vamos a importar este diccionario. Config import interval factors y lo vamos a inicializar. Interval factors igual a interval factors. Muy bien, vamos a crear la función transform salary. Con esta vamos a normalizar los salarios para que todos sean anuales. Pues vamos a hacer una función llamada transform salary con el parámetro self y el parámetro row, y dentro vamos a crear dos nuevas columnas a partir de las ya existentes para no modificar las originales. Entonces las vamos a llamar max salary, que va a ser igual a row max amount, y lo mismo con la del mínimo. Esto va a ser min y esto va a ser min. Vamos a llevar a una nueva variable el valor de diccionario equivalente en el campo interval. Vamos a hacer factor igual el punto interval factors punto get row interval, y ahora simplemente multiplicamos el salario por el factor que nos ha devuelto. Vamos a hacer row min salary asterisco igual factor, si lo multiplicamos, y row max salary, que vamos a hacer exactamente lo mismo. En ocasiones tenemos salaries que son de millones de dólares, lo cual es erróneo, debido a un tema de formato de decimales. Esto pasa normalmente con el portal Glassdoor, pero por si acaso vamos a aplicar esta función para todos aquellos salarios que pasen de $1.000.000 y los vamos a dividir por 1000. Entonces, si el min salary es mayor a 1.000.000, lo divides por 1000. Y vamos a hacer lo mismo con el max salary.
Y por último vamos a devolver row. Ahora vamos a crear una función para aplicar esta función que hemos creado y para crear el nuevo campo de salario promedio. Vamos a llamarla clean salaries. Va a incluir el parámetro self y df. Y vamos a decir que el df sea igual al df aplicando la función que hemos creado anteriormente. Esto es self transform salary. Y vamos a decirle que una nueva variable que vamos a llamar min salary, que será el salario promedio, va a ser igual al min salary más el salario máximo, max salary, dividido entre 2. De esta manera tenemos el promedio y que nos devuelva el df. Pues este fichero ya lo tendríamos, grabamos, vamos al fichero data cleaning y vamos a incluir esta función. Vamos a importar la clase salary cleaning import salary processor. Aquí vamos a crear el objeto. Vamos a llamar salario, por ejemplo, que llame al objeto salary processor y directamente decimos que el df va a salir igual a salarier.cleanSalaries del df. Lo tenemos, vamos a ejecutar nuevamente el programa. Vamos a hacer python main.py. Muy bien, se ha ejecutado correctamente. Vamos a la tabla de SQL a ver qué tenemos. Pues una vez más, vamos al final de la tabla, las últimas columnas, y como vemos tenemos el max salary, el min salary y el min salary, salario promedio. Y lo tenemos todo normalizado a salarios anuales. Muy bien, volvemos al editor. Ahora vamos a crear las funciones que van a analizar el campo description. Desde este campo vamos a ser capaces de generar la experiencia requerida, las habilidades, el nivel educativo, etc. En la carpeta utils vamos a crear un fichero llamado skills extraction.py. Vamos a importar las librerías. Importamos la librería pandas, la librería red y la librería word to number. Esta librería word to number sirve para transformar valores numéricos que están en formato string, en letras, los transforma a números directamente. Esto nos va a ser útil para el tema de la experiencia. Seguidamente, esto lo podemos grabar. Vamos a ir a config y vamos a definir unos diccionarios. El primero de todo va a ser el de skills, el de habilidades. Primero vamos a llamar al fichero, vamos a leerlo. Muy bien. Y vamos a transformarlo en diccionario global. Esto es igual que lo hemos hecho con los otros, exactamente igual. Lo hacemos por group y lo transformamos a diccionario. También vamos a crear un diccionario para definir la prioridad del nivel educativo, con lo cual el nivel educativo más alto va a ser el de doctorado, luego va a ser el MBA y el máster, etc. Muy bien, pues lo vamos a llamar Education Priority.
Y vamos con el primero, known 0. A bachelor le damos un valor de 1. A master le damos un valor de 2. A MBA le damos un valor de 3. Y al doctorado le damos un valor de 4. También vamos a definir un diccionario que vamos a llamar categories, en el cual vamos a definir por una parte los lenguajes de programación y por otra parte los idiomas. Entonces empezamos con los lenguajes de programación. Así, programming languages. Y vamos a ir definiendo Stars, Python, R, SQL, JavaScript, VBA, Rust, C++, C Sharp, HTML, PHP, CSS, Java, Java y Julia. Y como comentábamos, vamos a definir también los idiomas. Vamos a hacer English, Spanish, German, Italian, French, Russian, Chinese, Japanese Hindi. Muy bien, tenemos este diccionario creado, vamos a grabar el fichero y volvemos al fichero en el que estábamos trabajando en Skills Extraction y vamos a importar estos diccionarios. Desde config importamos SkillsDict, Education Priority y Categories. Muy bien, creamos una clase, la vamos a llamar Skills Extractor. Como siempre, definimos la función init con el parámetro self y dentro inicializamos los diccionarios. El de skills, eso es, el de education priority y el de categories. Muy bien, nuestra primera función va a ser para extraer las habilidades desde la descripción del empleo, ¿vale? Entonces vamos a definir una función que vamos a llamar extract skills con el parámetro self y el parámetro def. Primero vamos a crear la columna skills en caso de que no exista. Si skills no está en las columnas en def,
Creamos skills en blanco. Y vamos a recorrer el diccionario buscando coincidencias en el campo description. Si encuentra más de una, las separará mediante coma en formato lista. Skills que sea igual a dfapply arrow eso es, que das una mediante coma. Y llamamos al diccionario. Decimos que recorra cada elemento del diccionario. Y que si encuentra algún valor en nuestro campo de descripción, que lo añada. En este caso vamos a trabajar con la columna llamada Description Clean. Esta la vamos a crear posteriormente con tal de no tocar la columna original y de poder trabajar sobre una columna de backup. Bien, y seguidamente le vamos a decir que si el PD en skills no existe o está en blanco, que devuelva la columna skills directamente, como ya la teníamos en blanco. Muy bien. Y devolvemos también el df. Return 10. Muy bien. Esta función ya la tenemos. La siguiente función va a ser para generar la columna de Education a partir de nuestra columna que hemos creado ya de Skills. Entonces la vamos a llamar extract highest education cell skills como parámetros. Para este campo vamos a incluir solamente la educación más alta requerida. De esta manera, si por ejemplo el empleo requiere un bachelor y un máster, nos quedaremos únicamente con el máster, que es el nivel educativo más alto de los dos. Vamos a transformar nuestro diccionario de prioridad de educación a minúsculas. Normalize priority, vamos a llamar esta variable. Transformamos cada ítem en minúsculas. Vamos a generar también una lista con los valores encontrados. Vamos a almacenar en la variable education levels. Hacemos que se encuentre el valor del diccionario en skills, que lo almacene.
Ahora lo que tenemos en este Education Levels es todas las coincidencias de nivel educativo que tenemos en Skills. Ahora lo que vamos a hacer es, para todos aquellos que tengan más de una, por ejemplo, el caso anterior que hemos comentado, de una oferta de empleo que pide máster y bachelor, vamos a hacer que nos quedemos únicamente con máster, que es el nivel educativo más alto. Entonces vamos a hacer que sí, en Education Levels nos devuelva el máximo, el mayor, Education Levels. Y si no hay nada, que nos devuelva no. Muy bien, esta función ya la tenemos. Vamos a la siguiente. La siguiente es una función que vamos a llamar a Word to Number, la librería que hemos importado anteriormente, para transformar números en formato escrito a número. Entonces la vamos a llamar Word to Number. Tendrá el parámetro self y el parámetro text. Y le vamos a decir que aplique Word to Number a la variable text en minúsculas. Y que si no puede transformarla a minúsculas. Y que si no puede transformarla a número nos devuelva no. Muy bien, esta función ya la tenemos. La siguiente función vamos a extraer los años de experiencia desde la descripción. La vamos a llamar extract experience con el parámetro self y el parámetro text. Muy bien. Primero de todo, debemos analizar un poco los campos description y cómo vamos a plantear la extracción. El objetivo es que en frases como for years, por ejemplo, 5 years en formato número, de 1 a 2 years, seamos capaces de extraer estos números como experiencia. El problema es que vamos a tener otros valores muy similares que no sean realmente experiencia, como por ejemplo years in age, years old, etc. Por lo que primero de todo vamos a eliminar estas frases para que no nos lleven a engaño. ¿Vale? Vamos a hacer diccionarios para poder eliminar frases de este tipo y que no nos lleven a confusión. Pues vamos a ir a config y vamos a crear estos diccionarios. Para el que no quiera directamente escribirlo desde cero, os dejo los diccionarios en la descripción. Recordad que también lo tenéis en GitHub. Esta la llamamos age phrases, son frases relacionadas con la edad que no nos interesan. Muy bien, y vamos también a crear un diccionario para frases o palabras relacionadas con la compañía que no nos interesan. Muy bien, pues ya tenemos los dos diccionarios creados. Lo que haremos va a ser eliminar directamente todas las palabras que encuentre de este diccionario. Y con las de Company lo que haremos es que no tenga en cuenta todas aquellas frases que estén antes o después de palabras como esta. Por ejemplo, si aquí dice minimum age requirement es, me lo invento, 10 años, no nos interesa. No nos interesa ese 10 años que lo cuente como experiencia. Founded 20 años, tampoco nos interesa que nos cuente ese 20 como experiencia. Y lo mismo con todas estas. Muy bien, pues grabamos el fichero y volvemos.
a Skills Extraction. Vamos a importar estos diccionarios. Y los vamos a inicializar. Y seguimos con la función. Esto ya lo podemos eliminar y le vamos a decir que para cada frase que encuentre el diccionario de Hphrases, que nos lo elimine. Y ahora vamos a eliminar las frases relacionadas con la compañía. La primera parte va a ser igual. Y esta parte hasta aquí va a ser igual también. Muy bien. Pues es lo que comentábamos. Aquí lo que hacemos es que todas aquellas frases o palabras que estén en company phrases y que encuentre seguidas de estas palabras, que las elimine. Hecho esto, en una primera limpieza de description, vamos a hacer nuestra primera extracción, que va a ser para expresiones que serán del estilo 5 years, por ejemplo, o 5 years en letras, tanto en números como en letras. Vamos allá. Vamos a definir regex words.
Vamos a definir todos los números en formato letras del 20 al 1. Esto también, si no queréis escribirlo, podéis copiarlo y pegarlo directamente de GitHub. Muy bien, vamos a definir también matchwords para encontrar las coincidencias. Que busque el regexwords y en la variable text. Muy bien, vamos a analizar si encuentra algo que coincida, que trate de transformarlo a número. Si no puede, que llama a la función word2number, y si el número es mayor a 20, que lo deje en none, ya que no es creíble experiencias requeridas mayores de 20. Si el número es menor a 21, que nos devuelva el número. El segundo criterio va a ser para todos aquellos que son rangos, como 1,2 years, por ejemplo. Para estos lo que vamos a hacer es extraer los dos números y dar el promedio redondeando al alza como un número entero. Vamos a definir regexRange Vamos a definir también maxRange y vamos a hacer la condición. Si en matchRange almacenamos el primer número, y para el segundo número lo vamos a hacer igual, pero aquí le llamaremos upper. Esto va a ser 2. De esa manera la experience va a ser igual a el primer número más el segundo menos 1
dividido entre 2. -1 porque lo que queremos es la media redondeada al alza. Y como antes, si la experiencia es menor a 21, que nos devuelva la experiencia. Muy bien. Y el tercer criterio va a ser para extraer los valores estilo 3 más years. En este caso extraeríamos el 3. Para ello vamos a definir regex exp definir match con regex exp text ignore case y vamos a hacer la condición. Si lo encuentra en match, que nos lo devuelva. Y como antes, esto lo copiamos directamente. Si la experiencia es menor a 21, que nos devuelva la experiencia. Y si ninguno de estos criterios funciona, pues simplemente devolveremos 0. Y por último, vamos a crear una función para extraer desde skills y mediante diccionarios los lenguajes de programación e idiomas requeridos. Estas columnas nos podrían resultar útiles en posteriores proyectos o en posteriores análisis. Vamos a llamar new column extract skills, el parámetro self, el parámetro def y el parámetro skills column. Creamos un def auxiliar para las categorías. Con el índice y vamos a recorrer el diccionario buscando coincidencias. Por category skills set. Muy bien, combinamos el def original con los resultados obtenidos.
Perfecto, pues esto ya lo tenemos, ya podemos grabar. Vamos a ir a nuestro fichero data cleaning y vamos a incluir estas funciones. Vamos a llamar al objeto que hemos creado. Vamos a crear el objeto, lo vamos a llamar, por ejemplo, Skiller. Lo primero, como comentábamos anteriormente, vamos a crear una nueva columna con la descripción limpiándola para facilitar la extracción. Muy bien, y llamamos a la función para extraer skills, experience y education. Llamar a extract experience. Y vamos a crear education. Llamamos a la función new column extract skills que nos generará las columnas para lenguajes de programación e idiomas. Y eliminamos la columna con la descripción limpia.
Muy bien, pues este fichero ya lo tenemos también. Y por último, en nuestro fichero main vamos a modificar el df para llevarlos a SQL solamente los campos que nos aporten un valor a nuestro análisis. Entonces vamos a crear una nueva variable que llamaremos dfProcessSQL y la vamos a hacer con todos los campos que nos interesan, dejando aquellos que no nos interesen fuera. Muy bien, y modificamos esta línea para que nos llevemos a SQL esta nueva variable que hemos creado. Y ya estamos listos para ejecutar el programa. Vamos al terminal, Python main.py, presionamos Enter, tenemos un pequeño error, nos dice que la columna leve no existe, nos falta una L obviamente. Vamos, iniciamos y ejecutamos de nuevo. Muy bien, pues se ha ejecutado correctamente. Vamos a ver qué tenemos en la tabla de SQL. Muy bien, pues vamos al final de la tabla, las últimas columnas. Vamos a ver. Y recordar que nos habíamos quedado en min salary, tenemos esta nueva columna de skills. Como veis, muestra las habilidades requeridas para cada oferta de empleo. En experience, que tenemos un número entero con los años de experiencia requeridos. En education, el nivel educativo requerido. Los lenguajes de programación requeridos y los idiomas requeridos. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like y déjame un comentario con tus dudas y sugerencias. Nos vemos en el siguiente vídeo.